Ongi etorri, bienvenidos a todos a estos Desayunos Horizontes, segundo día hoy y dos películas en la competición de Horizontes Latinos, Joven y Alocada, película chilena de Mariali Rivas, y Postenebras Lux, película mexicana de Carlos Reigadas. Abrimos ya, sin más preámbulos, con nuestra primera invitada, Mariali Rivas. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Mariali, esta película chilena es una ópera prima, después de dos cortometrajes, y la película más incendiaria, dicen, del cine chileno actual. Así dice. ¿Cómo es el origen de este guión? Es decir, una chica, para los que no lo han visto, una chica de 18 años que es en una familia evangelista, con sus principios morales bien establecidos, y sin embargo tiene un blog que es un verdadero incendio sobre la sexualidad, bisexualidad, todo. Sí, la película parte porque alrededor del año 2006, en Chile, antes de Facebook y Twitter, había una cosa que se llamaba Fotolog, que se posteaba una foto al día con un texto, y eran fotologs anónimos. Y me encontré con este blog que se llama Joven y Alocada, de esta chica que escribía ya sea historias de su infancia evangélica o historias sexuales muy explícitas, bisexuales, con mucho humor, mucha ironía. Me cautivó mucho la manera que ella escribía y terminé contactándola y le propuse que hiciéramos algo juntas. En ese tiempo no sabía qué era. Hicimos largas entrevistas y de ahí decidí como un poco hacer la historia de su vida, de cierta manera. Es decir, que tú no has vivido en una secta evangelista, nos No. tranquilizas. Para suerte mía. No es autobiográfica, No. estás basado en ese personaje real, sin embargo. Sí. Y bueno, las sectas evangelistas, nos enteramos en tu película porque sabíamos de la presencia del Opus Dei en Chile, que es muy numerosa, pero yo estaba menos al corriente de que los evangelistas tenían tanto poder. Hoy en día son un 18% de la población. Como saben, Latinoamérica está muy dividida en clases sociales, entonces tiene un poco más que ver con las clases sociales bajas. En el caso de esta chica en particular, es como un poco el Opus Dei de los evangélicos. La tendencia radical. La tendencia radical también de la clase social más alta y más extrema. Y bueno, esta película te la has planteado, digamos, desde el punto de vista cinematográfico, con un guión en 12 capítulos, 12 evangelios. El guión, hay que decir, que fue premiado en Sundance, es excelente, y bueno, lo has planteado en 12 evangelios, que son muy sugerentes todos ellos. Sí, como a mí me sedujo mucho el blog, y eso tenía que ver con leer historias y luego una elipsis temporal grande y volver a leer otra historia de ella y ir un poco uno armando los pedazos de la historia, pensé que la película tenía que respetar esa esencia para seducir al espectador como yo fui seducida por el blog. Y aparte, bueno, la Biblia tiene evangelio, ella escribía así, fue como muy natural. Desde el principio siempre estuvo pensada en capítulos. Un poco como vivir su vida de Godard, que de otra manera también aborda capítulos, pero... ¿Son esas tus referencias cinematográficas? Sí, solo esa en este caso, la verdad. Y bueno, entonces eso estaba ya en la estructura del blog, te dio la idea de la estructura del guión finalmente. Sí, es que creo que si uno respeta la esencia, mientras más respete la esencia de la historia que te enamoró y la puedas traspasar a los otros, puedes enamorar a los otros, pienso. Sí, hay que decir que esta película es muy original, lo hemos dicho, el guión, y introduces de manera muy abierta, bueno, ya está en el cine hoy, las referencias a Internet son muy numerosas, pero aquí, digamos que la estética de Internet, de las redes sociales, de los blogs, entra de pleno. Es decir, en otras épocas eran los teléfonos blancos, los teléfonos fijos, luego los móviles. Nos recordamos todas las películas de Almodóvar con sus cabinas telefónicas. Y ahora es Internet, es decir, has introducido eso, pero de manera muy... que está incorporado a la estética cinematográfica. Claro, eso fue también un trabajo grande con un diseñador gráfico que se llama Pablo González. Yo no quería hacer una película que fuera corte a una cara, corte a un ordenador, corte a una cara, porque no es como uno experimenta Internet. Entonces reflexionamos mucho sobre cómo podíamos traducir Internet a la pantalla y en esa investigación fue que salió la parte formal de la película, digamos, con estos diseños duotonales y que también Internet es muy barroco visualmente y había que un poco abstraerlo y llegar a una cierta estética. Y has utilizado el dibujo animado también en la película. Claro, es para que darnos una lección de sexología, además. Ya. Es que es un poco juguetón de esencia, entonces la verdad es que todo entraba, fue un poco...
yo siempre digo como un Rubik's Cube, este cubo de colores que uno armaba, que podía tener muchas formas hasta que encajó finalmente la forma final. En todo caso, desde las primeras imágenes de la película, un plano de los rostros de dos mujeres, das el tono ya de lo que se prepara, es decir, una escena de masturbación, pero filmado de muy cerca. Es decir, es una película en la que el lenguaje es muy crudo, todo se dice claramente, pero tus opciones de puesta en escena se limitan al erotismo, evidentemente. Sí, a eso es que me parecía a mí que al estar siempre dentro de su cabeza, por eso elegí estar siempre sobre ella con una muy poca distancia focal y todo el resto está fuera de foco a menos que ella ponga atención sobre algo. Ahí las otras cosas entran a foco, pero si no está siempre dentro de su cabeza un poco. ¿Y cómo te planteaste precisamente, lo tenías muy claro, cómo filmar estas escenas de sexo explícito, que me imagino te las ha provocado polémica en Chile, me imagino todo esto? Sí, no sé. Es que en Chile pasó algo que es triste, pero al mismo tiempo cuando las sociedades tienen que cambiar algo, las cosas se juntan. Pero la noche que estábamos estrenando la película, habían golpeado a un chico 2 días antes por ser gay. Y esa noche, mientras empezaba la película, nos avisaron que el chico había muerto. Y de cierta manera en Chile algo cambió. Como fue tan fuerte socialmente que muriera este niño, que se relajaron y se abrieron a la posibilidad de esta película también. Es decir, que se ha estrenado allí y las reacciones, ¿cómo han sido de la juventud y del público? Buenas, muy buenas. Muy buenas. Se sienten muy modernos los chilenos con esta película. O sea, que ha evolucionado bastante la sociedad chilena, a pesar de ese peso que tú muestras O sea, al mismo tiempo de la mataron religión. mataron a un niño a golpes, entonces un poquito ahí, un poquito de las dos cosas. En todo caso, el peso de la religión está muy presente, es decir, eso. Sí, es un país católico y ahora en su 20% evangélico, así que es bastante... No hay ley de aborto y no había ley de divorcio hasta hace 3 años atrás o algo así. Un país muy machista también. Muy machista, sí. Es decir, que esta película es además casi un manifiesto. Ya, es una película de mujeres, me dicen. Sí. Bueno, hay que decir que te has metido de manera casi documental en esa secta evangelista, ¿no? Esto te ha facilitado el trabajo con este personaje real. Es decir, vemos el bautismo, las fiestas, las comidas, es decir, cómo funciona todo eso desde dentro. Hay un trabajo documental ahí. Sí, o sea, yo siempre digo a la Camila, que es joven y alocada real, le digo, tú eres mi Biblia, porque cualquier cosa que yo necesitase saber, lo teníamos en ella, así que en ese sentido fue muy interesante trabajar con ella y muy fácil a la vez, porque teníamos toda la información a mano. Hay un tema también inherente en este relato, que es la relación de ella, de la chica, con su madre. Es decir, la madre es la censora, la espía, es malísima. Es decir, tenías algo que ajustar ahí. Yo no, No. Mi mamá es una santa que flota sobre el cielo, lo juro por Dios, me costó mucho entender este personaje de madre castradora, pero hay que ser fiel a la historia que uno está contando y en el caso puntual de la historia de ella era así. Y al mismo tiempo el contrapeso es la tía, Ya. que es rescatadora, liberada, forma parte de la secta, pero va por libre. Sí. Y es un poco el punto de apoyo de esta joven en su transgresión. Pues sí. Es el tema de la transgresión, finalmente, lo que te ha interesado, en la adolescencia. Sí, es que a mí me gustan los personajes. Creo que, bueno, todos tenemos pulsiones, pero mientras más alto es la oposición, hay más drama y más interesante el conflicto. En la música de la película hay la canción Renacer, si me acuerdo bien, ¿no? En el entierro de la tía. Sí. Y has acabado también con la canción de Edith Piaf, Rien de Rien, no lamento nada, no me arrepiento de nada. Sí. ¿Por qué esas opciones? Porque de cierta manera también es así, o sea, esta chica tiene una vida alocada, como lo dice el título, pero está tranquila. Ahora es una mujer y no una niña y por eso elegimos ese tema. No me arrepiento de nada, que está versionado por Javier Amena, que es una música chilena muy interesante. La película está producida por
Juan de Dios Sí, Larraín sí. es familia de Pablo Larraín, Son hermanos y son Hermanos, los dueños de Fábula. que es productor también de De No, No, de sí. Pablo Larraín, que está aquí en Zabaltegui. Sí, mire, ni me di cuenta y ando promocionando. Gran acontecimiento de la quincena de realizadores en Cannes este año. Bueno, y entonces el cine chileno va bien. Así parece. ¿Cuál es tu opinión sobre el cine chileno actual y cómo te Eh, sitúas tú en ese marco? Mira, es difícil uno autosituarse en algo, pero sí es cierto que ha habido, en Chile hubo una dictadura, mataron a todos los directores, los otros lo exiliaron, luego hubo varios años de silencio, pero hace un par de años ya, por la ayuda estatal y todo, ha florecido como muchas voces distintas y hay muchos directores chilenos, a pesar de que Chile es un país pequeño, que están en todos los festivales importantes. Entonces algo muy bonito porque es una comunidad de gente que está contando historias muy diversas y que está por todo el mundo llevando como esta visión o este Chile de distintas maneras. O sea, no es muy distinta a Joven y Alocada, pero es una hermosa película también. Tú estudiaste en la Escuela de Cine de Chile Sí. y antes de esta ópera prima tienes 2 cortometrajes. ¿Nos puedes decir brevemente? Era uno sobre la homosexualidad, creo. Sí, hice uno en el 2010 que tuvo su premier en Cannes, en la competencia oficial. Después estuvo en Sundance, Berlín y ganó varios festivales. Y eso está basado en un cuento de Pedro Lemebel, que es un Desde escritor siempre. chileno. No, ese es Bloques. Ese bloque. Y ese dicen que es la ventana indiscreta gay. Es un niño en dictadura que está enamorado de su vecino. Y bueno, como dictadura, ahí nuevamente hay un deseo de un personaje con una posición muy alta. Y termina no muy bien, digamos. Y desde siempre el que tú mencionas lo hice cuando tenía 19 años, que fue el primer... Era un docuficción que para el año 96 era algo bastante nuevo y fue el primera película gay de Chile. Lo compró Canal Plus de España en ese tiempo, se reseñó en Cahiers du Cinema, pero como ahí apenas había cine en Chile, yo no entendía muy bien que había que mandarlo a todos los festivales y esas cosas. O sea, que ya se anunciaba la transgresión de Joven y Alocada en esos cortos. Puede ser, puede ser. Mucha suerte con Joven y Alocada, María. Muchas gracias. Vamos a cerrar ya con un extracto de la película. Salimos por ahí. Para que te acuerdes de mí. Autores: yo, La loca juventud, Las cartas de amor, Mi familia evangélica, Madre espía, El tío pastor, La pirula que no se ve, La virgen sin cabecita, Mi chorifly siempre en llamas, La loca infancia, El blog, Los amiguitos del blog, Por el culo, Milagros de Jesús, El castigo, Amo a mi tía y su cáncer, Biblia, 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 Sexo, 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 Pete Montana, Mi hermana expulsada por fornicaria, yo expulsada por fornicaria, nosotras las fornicarias, El infierno no es una metáfora, El canal Evangelión, El varón de Dios, La linda linda del canal, Los canutos de 6 meses, Despreciados desechados, La Javiera Mena, El bikini de leopardo, Vino y queso, Más sexo y sexo y sexo. Santiago de Chiclets, El tráiler que plagiamos, Un film de Jean-Luc Godard. Mi gato, Los videoclips del amor. ¿Me voy a bautizar? No sé qué es eso. Eso sí sé qué es. Como por espejo, oscuramente. La Maura Sound. Joven y alocada.